Gracias. Bien, hermanitos, pues ese momento en el que cambiar el micrófono me sirvió para no llorar porque ya venía tocado. Eh, la alabanza que tocamos ahorita tiene que ver mucho con el tema, bueno, que tocamos, que tocaron los hermanos de la alabanza, tiene que ver mucho con el tema que vamos a ver el día de hoy. Eh, Vamos a empezar. Permítanme un momento, hermanos, que no cambia. Ok, bueno, un recordatorio, hermanitos, por favor, y un recordatorio también para mí. Poner en vibrador o bajarle el volumen a su teléfono celular para concentrarnos en la palabra que hoy el Señor nos tiene para nosotros. Muy bien, entonces vamos a empezar con el contexto. Quise manejar un poco de contexto del pasaje anterior que vimos con el pastor Martín, y son los versículos Filipenses 3:17 al 21 y Filipenses 4:1. Entonces Pablo le está hablando a la iglesia de Filipos, esa es su audiencia, los filipenses, y les comenta esto: hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Entonces Pablo les está hablando a los filipenses que ellos tienen que observar, tienen que imitar a Pablo. Si los filipenses tenían dudas en alguna situación de qué hacer o cómo actuar, lo único que tenían que hacer es ver a Pablo o ver a los que andan conforme al ejemplo. Nosotros tenemos aquí pastores, ¿no? Tenemos líderes, tenemos hermanos que nos enseñan cómo actuar, cómo comportarnos. Y si ellos están en el Evangelio, si ellos están conforme a la verdad, entonces nosotros tenemos que actuar conforme a ellos. ¿Por qué? Porque ellos actúan conforme a quién, como a Cristo. Si nosotros tenemos alguna duda de cómo actuar en ciertas situaciones, nosotros podemos ver a nuestros pastores, a nuestros líderes y ver cómo ellos actúan, ¿no? Por ejemplo, ahorita el pastor, muy servicial, fue por el micrófono y me lo puso. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. El pastor es líder, el pastor es cabeza, pero es siervo. En una clase pasada de Frank, nosotros, el pastor estaba exponiendo y el pastor dijo algo que me voló la cabeza. Él dijo algo que de verdad me llegó mucho al corazón. Dijo: el líder crece hacia abajo. El líder crece cuando se somete a otros. Y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Aquí tenemos a Pablo, un siervo fiel de Dios que se sometía a los filipenses y les enseñaba sobre cómo comportarse. Ahora bien, Pablo les va a dar dos contrastes, dos ideas que contrastan. La idea de los que dependen del mundo, los que encuentran en el mundo todo su amor, todo lo que esperan en la vida, toda su esperanza, y el contraste de los que tienen en su ciudadanía celestial la esperanza. Les dice: porque muchos andan, como les he dicho muchas veces y ahora les digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Cuando estaba leyendo esta parte, de hecho, no estaba pensando hacer un contexto, pero dije, bueno, voy a hacer un poco de contexto para no entrar así de repente al pasaje. Y entonces leí esta parte, la releí porque ya la habíamos visto con el pastor, y me acordé de un hombre que de hecho apenas acabo de ver en un video, que da mucho miedo. Este hombre, diría Pablo en 2 de Corintios, es un mercader de la fe, es decir, hace negocio con el evangelio. Entonces una señorita que es una entrevistadora se le acerca y ve que va a entrar a su camioneta, que parece un camión, pero es una camionetota enorme, y le pregunta que si le puede hacer una entrevista y le dice este hombre que sí. Entonces la señorita le pregunta: ¿por qué tú no viajas en vuelos comerciales? ¿Por qué no tú viajas en vuelos normales?
porque tú tienes que viajar en jets privados y en aviones de lujo. Y esta persona se escuda diciendo, es que yo viajo mucho para poder llevar el evangelio y, por ejemplo, yo he viajado a estos 5 países y en estos 5 países he recolectado 200,000 almas para el Señor con el evangelio, ¿no? El evangelio de la prosperidad. Entonces esta señorita, enojada, le dice, ¿a qué usted se refería cuando comentó que en ocasiones pasadas ya él había comentado algo al respecto y había dicho que el viajar en vuelos comerciales era como meterse en una tina con demonios? Y entonces la señorita, muy enojada, le comenta, oye, ¿tú te referías a que esas personas son como demonios porque son pecadores? Y esta persona se enoja y pone una cara de demonio. Ahorita les voy a enseñar una imagen de demonio y le dice, no te atrevas a decirme eso ni una otra vez más. Y luego cita curiosamente a Pablo en Corintios y dice, porque nosotros no combatimos contra carne ni sangre, sino contra huestes, principados celestiales. Y miren la cara que pone cuando se lo dice. Es un demonio. Es un demonio que ve las cosas del mundo como si fueran las celestiales, que ve la basura del mundo como si fuera de Dios, y con eso hace negocio. A estos hombres son los que refiere Pablo en su momento y le dice a los filipenses, tengan cuidado con estos hombres, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Y luego viene el contraste positivo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. El contraste es muy fuerte, porque mientras unos hombres están esperando, su esperanza es en todo esto, en este mundo que es perecedero, que está maldito, que está podrido, el cristiano tiene sus ojos en un reino celestial, en una ciudadanía celestial, donde nos espera el cambio de nuestro cuerpo, no pecado, ya no más pecado, sino nuestro cuerpo conforme a su gloria. Y después ya entra el capítulo 4 con esto, que también vimos con el pastor, y dice, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Entonces todo lo que dijo anteriormente concluye en esto, en que nosotros debemos estar firmes. ¿Por qué el cristiano debe estar firme? Bueno, primero, su ciudadanía no era de Roma, era de Grecia, no era de Roma, de Grecia o de Filipos, es de los cielos. En Filipos era una ciudad griega muy importante, que estaba ubicada en un territorio que se llama Macedonia. Macedonia era un territorio muy, muy importante para los griegos. Cuando Roma comienza a expandirse, Roma invade lo que sería Grecia, y cuando toma el territorio de Macedonia, Roma deja de ser considerada como un estado-nación y se convierte ahora en un imperio. Así de fuerte fue la conquista de lo que fue Macedonia y lo que fue Grecia. Ahora, ¿por qué les comento esto? Cuando Roma conquista Grecia, Roma le da ciudadanía a los filipenses y a todos los macedonios como romanos. Si a lo mejor ustedes no sé si recuerdan, pero la ciudadanía romana era muy importante antiguamente. De hecho, cuando Pablo viaja por primera vez a Filipos, y bueno, de hecho iba a ir a otro lugar, pero el Espíritu Santo se lo impide, y ve en una visión a un hombre, a un macedonio, que le dice, ven a Macedonia y comparte el evangelio. Entonces Pablo va y se encuentra con Lidia, que es una testiga, es una creyente de Dios, pero todavía no era evangelizada. Pablo la evangeliza y Lidia se convierte y le ruega que vaya a su casa para que comparta el evangelio y para que su familia se convierta.
Entonces en el camino, una mujer endemoniada sale y comienza a gritar, aquí no recuerdo muy bien cómo lo dice, pero lo parafraseo, estos son los que vienen en nombre de Dios y los que comparten la verdad del reino de los cielos. Y Pablo, o sea, esta mujer lo harta a Pablo, le dice al demonio que salga, que se vaya, y el demonio sale. Y los hombres que ganaban mucho a través de esa mujer endemoniada, pues hacen que metan a Pablo a la cárcel, a Pablo y a Silas. Entonces, cuando Pablo y Silas están en la cárcel, les hacen, los azotan y los meten así, pues sin ningún mayor juicio. Y entonces, cuando Pablo y Silas son enterados de que pues los van a dejar salir, les dice a sus ejecutores, o no sé cómo decirlo, los que los metieron en la cárcel, los que los latigaron, que cómo osaban poner ¿cómo se llama?, en la cárcel y azotar a 2 ciudadanos romanos. Y entonces parece que esos hombres se les bajó la presión porque se espantaron y fueron a ver con sus superiores pues qué podían hacer, ¿no? Y de hecho cuando van con Pablo otra vez le dicen que pues por favor se vaya y se vaya de la ciudad. Y Pablo le dice, no, a ver que venga tu comandante y que me saque, porque yo soy ciudadano romano. Entonces un pequeño contexto para que nosotros entendamos qué tan importante era la ciudadanía romana. Entonces, ¿por qué digo esto? Los filipenses, la mayoría eran muy soberbios porque ellos, aparte de griegos, eran romanos. Y los filipenses en general presumían de su ciudadanía, presumían de lo que ellos tenían, de lo que gozaban. Y Pablo les dice, no, filipense, no te goces en eso. Tú no eres filipense, ni romano, ni griego. Tu ciudadanía está en el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa? En la esperanza en el cambio del pecado al de la gloria conforme a Cristo. Eso debería entusiasmarnos, animarnos a nosotros a poner nuestra vista en el reino de los cielos. Y por último, pues lo más hermoso, que es la esperanza de estar con el Rey, con el Salvador. Entonces, por eso Pablo les dice que nosotros debemos estar firmes. Con ese contexto dado, empezamos ahora nuestra predicación. Bueno, nuestro pasaje, que es Filipenses 4, 2 al 3. He dividido esta predicación en 2 partes, porque pues sí se me hizo un poco extenso. Entonces hoy vamos a ver solamente los versículos. De hecho me toca del 2 al 9, pero hoy vamos a ver solamente 2 versículos. Y he decidido ponerle a esta predicación el siervo de siervos. Hace ratito que estábamos con la alabanza de Siervo para tu gloria. Tenía ganas de llorar porque estaba pensando que el amo, el Señor, el Rey, el Dios Todopoderoso se hizo siervo. Cuando yo estaba haciendo esta predicación, la verdad a mí me cayó muy, muy fuerte. De hecho, yo la estaba haciendo en mi escuela, en mi trabajo, y 2 veces me hizo llorar. Y me hizo llorar ya justo cuando tenía que ir a dar clase, entonces nada más me limpié las lágrimas y me salí así a dar clase, porque fue muy fuerte. Fue hermosa, pero fue fuerte. El Señor me llamó la atención muy fuertemente, me hizo ver muchas cosas en las que estoy fallando. Y pues espero, hermano o hermana que estás aquí escuchando de su palabra, pues si estás en alguna falta, te ayude a reconsiderar, a pedir perdón, o en su caso a perdonar. Y si, hermano, tienes la dicha de que todo lo que vayamos a decir ahorita mismo no hayas faltado en ello, gózate, regocíjate, sí, pero pide al Señor lo que Pablo estaba diciendo hace unos momentos, que mantenga tu vista en el reino celestial. Bien, entonces el versículo 2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Y prácticamente la predicación va a ser sobre este simple y pequeñito versículo, y muchos dirían que a lo mejor no es un versículo tan importante porque no se nos menciona mucha información acerca de Evodia y Síntique, pero ahorita van a ver que es importante.
Muchos eruditos no saben con ciencia cierta quién fue Evodia ni Síntique. Muchos especulan que Evodia y Síntique fueron como diaconisas. Una diaconisa antiguamente podía haber llegado a ser considerada como una pastora, un obispo en la iglesia, o sea, tenía un cargo muy importante. Hoy en día nosotros no creemos, aunque nosotros tengamos hermanos en Cristo que tienen como líderes a pastoras, nosotros no creemos eso. Nosotros sabemos que Dios ha puesto un orden, ha puesto una jerarquía y en la cabeza debe estar un hombre. Pero bueno, algunos dicen que Evodia y Síntique pues fueron de gran importancia en la iglesia como obispos, porque Pablo mismo dice que Evodia y Síntique fueron dos mujeres del Evangelio. De hecho, cuando Pablo les está llamando la atención a Evodia y a Síntique a través de su carta, pero lo hace muy amorosamente. Bueno, en fin, el chiste es que Evodia y Síntique no sabemos qué eran, pero sí sabemos algo, que eran cristianas, porque Pablo mismo lo dice en el versículo 4. Él se refiere a ellas como vivas en el testimonio del Evangelio. Ahora, hay que poner especial atención en esa palabra que se traduce como armonía, que es froneo. El griego es froneo. Y en otras partes de la Biblia, froneo se traduce como del mismo sentir o estar en el mismo sentir. Nosotros no sabemos muy bien en qué estaban o por qué Evodia y Síntique no estaban en froneo, estaban divididas, tenían alguna división. Pero sí podemos deducir algunas cuestiones. Por ejemplo, que estaban en una contradicción. ¿Cuál es esa contradicción? Concuerdo contigo en todo, pero no concuerdo en algo contigo. ¿Por qué? Miren, el froneo o el mismo sentir es un don que Dios da solamente a los que son cristianos. Tú no vas a ver a un hombre en el mundo que esté en froneo. ¿Por qué? Porque es un mismo sentir. ¿Con quién? Con Dios. Entonces, un hombre del mundo no va a tener un mismo sentir que nosotros. Esto es muy importante, porque cuando Dios nos bautiza con su Santo Espíritu, entonces Él nos hace partícipes de su voluntad, nos hace partícipes de lo que Él quiere. No es, algunos me ha tocado igual hacer algunos comentarios sobre el bautismo, y algunas personas llegan a pensar que el bautismo es como un lavado de cerebro, ¿no? Dios viene y te quita todo, tu personalidad, y luego ya tú eres como un simple robot. Pero Dios, en su magnificencia, en su poder, de una manera que yo no puedo explicar, Él nos bautizó y nos quitó muchas cosas, nos dio su voluntad, pero a la vez no te quitó tu personalidad, no te quitó tus características, no te quitó tu forma, lo que eres tú. Si yo, por ejemplo, me pueden comparar con mi hermano Puga, que está aquí presente, y me van a decir, pues somos uno en Cristo, pero somos diferentes, porque Lalo no es Puga y Puga no es Lalo. Otra forma de explicar esto, de una manera más, ahorita regreso a eso, de una manera más práctica, sería por ejemplo con estas dos monitas. Una pues es china y otra es mexicana. Culturalmente nosotros podríamos decir que las chinas, bueno, los chinos, no tienen las mismas costumbres que nosotros, ni las mismas actividades, incluso en algunas cuestiones no tienen las mismas maneras de pensar. Los mexicanos nos contrastamos mucho con los chinos, ¿no? En ese sentido, culturalmente. Pero si nosotros tuviéramos que decir que son diferentes, que los chinos son pues son una especie diferente y los mexicanos son otra especie diferente, pues no. Las dos culturas somos humanas. Entonces la cuestión, la importancia está en la naturaleza. Así como el chino y el mexicano no son lo mismo culturalmente, pero en su naturaleza son humanos, así nosotros con Dios, en nuestra naturaleza, nosotros somos en y con Dios, pero
soy diferente a ustedes y ustedes son diferentes a mí. Entonces, ¿cómo vamos a definir froneo? Aquí me voy a regresar. Froneo, es, así lo defino yo, la voluntad de Dios, como la voluntad de Dios, que es nuestra voluntad, pero en la diferencia que hay en cada personalidad. Ese es el froneo. Ahora, froneo, eso. Efesios 4:1-8 explica muy bien lo que estoy tratando de decirles. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados, en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Entonces, ahí si te estás dando cuenta, Pablo está diciendo lo que te estoy explicando. Una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo, pero diferentes. Okay. Entonces, aquí vamos a entrar a una pregunta importante, que es, ¿por qué hay división? ¿Por qué hay división en donde debe de haber froneo? O sea, ¿ahí? Okay. ¿Por qué hay división? Bueno, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahí está. ¿Por qué hay división en donde debe de haber un mismo sentir? Es contraintuitivo, es como una contradicción. El decir que nosotros somos de un mismo sentir, pero que estés en división o en una diferencia con tu hermano, te estás contrapunteando. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque nosotros se supone que somos de una misma voluntad, que es la de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a averiguar el día de hoy. Ahora, la cuestión con las divisiones es algo que Pablo ya había, pues ya se había dirigido a eso en varias ocasiones, y no solo Pablo, sino los apóstoles. Y es un problema que era muy recurrente en la congregación. Se adhiere a eso muchas veces. Por ejemplo, Judas 1:17-19 dice: pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Tenemos a Pablo hablando a los corintios, y les dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Tenemos a Pablo otra vez dirigiéndose a Tito, y le dice: al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Pablo otra vez a los romanos, y le dice: y les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron, y que se aparten de ellos. Pablo nuevamente a Timoteo, y dice: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas, entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Bueno, entonces, el que hubiera una división entre Evodia y Síntique era una problemática que Pablo tenía que resolver, porque se podía complicar. Cuando aquí en la iglesia llega a haber alguna discusión, alguna problemática, una diferencia entre hermanos, los pastores están como atentos a esas situaciones. ¿Por qué? Porque por divisiones de dos hermanos, y esto ha pasado,
iglesias enteras se han llegado a dividir. Entonces, es algo que Pablo tiene que resolver. ¿Por qué Evodia y Síntique tendrían que estar peleadas si eran dos? Y lo dice Pablo, como les comento en versículos más adelante. ¿Por qué tendrían que estar peleadas si ellas eran del mismo sentir? Perdón, hermanos, puedo tomar agua. Bien, claramente Pablo no refiere qué estaban haciendo Evodia ni Síntique, no nos dice, ¿sabes qué? Evodia estaba haciendo esto y Síntique estaba haciendo lo otro. Pero lo que sí nos deja ver, si utilizamos un poco de lógica, es que estas dos mujeres estaban, como les había comentado, en una contradicción. Cuando Pablo habla a Evodia y a Síntique, no le dice, Evodia, tú tienes que pedirle perdón a Síntique porque te estabas equivocando, o viceversa, ¿no? O no le dice, Evodia, tú tienes que perdonar a Síntique porque ella se equivocó, o viceversa. No dice eso, sino que a las dos les está llamando la atención. Si a las dos se les está llamando la atención, es porque las dos estaban cometiendo un error. Las dos estaban equivocadas. Y si estaban continuamente en una división, eso estaba reflejando un carácter suyo, que es lo que vamos a ver ahorita. El ego. La palabra ego, aunque no está bien definida y no saben muy bien de dónde vino, la Real Academia Española, que es por la cual nosotros pues dirigimos nuestro lenguaje, el español, la define como el yo, la tendencia al yo o la práctica del yo. Este es un problema muy grave, hermanos. Es un problema que yo sé que no solo yo estoy combatiendo con eso. Yo sé que todos aquí estamos combatiendo con eso, con el yo. Con el yo antes, yo ahora, yo después, yo primero antes que todos, yo después que todos. Yo el primero y yo el último. Hasta parece Dios, ¿no? Se parece a como a las características que Dios tiene, ¿no? Cuando Jesús habla en Apocalipsis y dice, yo soy el alfa y el omega, yo soy el primero y el último. Nosotros queremos ser así. El yo es tan endulzante, es algo que te atrae mucho, el que tú seas antes que todos. ¿Cómo podemos pensar cómo el demonio, Satanás, tentó a Eva? ¿Qué fue lo primero que le dijo? Y serás como Dios. Imagínense a Eva, ¿no? Uy, yo seré como Dios, yo. El problema que tenemos muchos de nosotros, y yo el primero de todos, así voy a hablar como Pablo alguna vez habló en sus cartas, yo el primero de todos, es que queremos ser siempre el objeto de envidia de otros. Dice el Señor, cada vez que veo esta palabra esa que está remarcada, insensatez, en la Biblia, me acuerdo de un predicador cristiano que me gusta mucho, que es Sugei Michelin. Él ha investigado y cree que cuando se utiliza la palabra insensatez en la Biblia es como estúpido. Es una palabra muy fuerte, ¿no? Estúpido. Pero si nosotros, y bueno, la palabra estúpido no es como tal una grosería, pero es una palabra fuerte, sí. Es una persona que en Grecia, perdón hermanos, no es estúpido, es idiota. La palabra idiota en Grecia significaba un hombre que no podía ver más allá de su nariz. Que todo lo que veía estaba restringido a lo que podía ver solamente de aquí, de sus ojos, hasta el filo de su nariz. Una persona sesgada por estar ensimismada consigo misma. Aquí en este pasaje pues está hablando nuestro Señor Jesucristo, y lo que está diciendo es que
el yo puede venir, y más bien viene del corazón de los hombres. Dice, y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. La palabra ahí, insensatez, que utiliza el Señor Jesucristo, es egotismo. Y egotismo es una palabra rara, yo no la había escuchado hasta ahora, pero egotismo, me subí egotismo es una persona que refiere al ego, o sea, es una persona que no puede pensar más allá de sí mismo. Es una persona que está duro y dale consigo mismo, con lo que es él, lo que puede llegar a ser, y no está interesado en los demás. Bien, el ego es para mí uno de los problemas centrales para el hombre, porque yo estaba pensando, estaba razonando, meditando en esto, y digo, ¿qué pecado no podría venir del yo? ¿Qué pecado no podría venir del ego? ¿Habrá algún pecado, alguna transgresión en contra de Dios que no venga del yo? Yo creo que no hay. Si quieren, pues lo podemos ver. Vamos a empezar con esta. ¿Por qué un hombre asesinaría a otro? Por supremacía. Vamos a poner, por ejemplo, a los narcotraficantes. ¿Por qué un narcotraficante le quitaría la vida a otra persona? Bueno, pues porque por interés propio. Porque busca algo de esa persona y quiere estar sobre esa persona, y para estar sobre esa persona lo mata. ¿Por qué se fornica? ¿Por qué una persona mantendría relaciones sexuales? Por el placer propio. Mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, bueno, por el placer propio. ¿Por qué una persona engañaría? Por tener un beneficio de ese engaño, de esa mentira. ¿Quién? Yo. ¿Por qué se estafa? Igual, por tener un beneficio propio. ¿Por qué se roba? Lo mismo. ¿Por qué se codicia? Para tener más que los demás. ¿Por qué se adultera? Para tener una satisfacción carnal propia por encima del cónyuge. ¿Por qué se hace mofa? ¿Por qué se burlan personas de otras? Porque se siente más. ¿Por qué se exalta a uno mismo? Eso es claro. ¿Por qué se enorgullece? Igual. ¿Por qué se dicen chismes? ¿Por qué se hacen chismes? ¿Por querer ser mofa de otras personas, creyendo que tú tienes la verdad, creyendo que tú estás bien y la otra persona está mal? ¿Por qué se odia? ¿Por qué se cela? ¿Por qué se es hipócrita? ¿Por qué? Y así la podemos llegar hasta el último pecado que podamos llegar a conocer. ¿Por qué tal y por qué cual? Porque nosotros nos ponemos siempre como los primeros. Definiendo lo que es el ego, acorde a lo que yo sé, a lo poco que sé de la palabra de Dios, yo lo defino así. Aunque el acto pecaminoso implique a dos o más, el inmediato beneficiario del resultado entre la transacción de la tentación y uno mismo, que es el pecado, es uno mismo, soy yo. Entonces, la tentación está ahí. Si yo oso ser orgulloso, mentir, ser hipócrita, decir falsedades y todos los pecados que acabamos de ver contra otro hermano, entonces yo acepto esa transacción entre la tentación y yo, y el fruto es el pecado. Y ese fruto, el pecado, es para mi beneficio, es para mí. Yo me beneficio con ese pecado, yo gozo ese pecado. Entonces lo que estaba pasando entre Evodia y Síntique era de importancia. ¿Por qué? Porque lo que estaba actuando en Evodia y Síntique era el yo. Yo tengo la razón y tú no. Y eso se lo decía Evodia a Síntique y Síntique a Evodia. Una contradicción, porque se supone que eran cristianas, se supone que estaban en un solo sentir. Entonces el ser egoísta es insensato e irracional.
Aquí hay un pasaje de Pablo hablando a los corintios que es muy hermoso porque refleja lo que una congregación, lo que una iglesia, bueno, en este caso nuestra congregación debe de ser. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? No soy parte del cuerpo, no soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, ¿por qué no soy ojo? No soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios al cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Fíjense que aquí es cuando las pedradas me comenzaron a caer, pero con todo cuando estaba haciendo la predicación, porque muchas veces, inconsciente o conscientemente, he pensado de mí mismo más que los otros. Y lo que está diciendo Dios es, tú tienes que ser el menor. Y si hay algún menor dentro de la congregación, a ese yo lo debo de tratar con mayor amor, con mayor respeto y reverencia. Ese es el orden que Dios dio a su congregación. Si Dios no hubiera dado este orden a la iglesia, no habría iglesia, simplemente. ¿Por qué? Porque uno se querría creer más que el otro y entonces se volvería una pelea infinita hasta que se divide. Y eso es lo que ya ha pasado. El ego de muchos hombres ha destruido iglesias. Entonces yo debo de pensar y meditar. Debo tener cuidado con mi ego. Debo hacer mi ego inexistente para que haya un froneo, para que haya un mismo sentir. Tu ego, hermano, mi ego, es muy poderoso. Por tu ego y por mi ego podemos causar, a hermanos mucho daño. Por mi ego puedo llegar a fracturar la iglesia. Entonces, lo que estaba tratando Pablo con Evodia y Síntique no era cualquier cosa. Y aunque Pablo se los dice en una forma tan fraternal, tan amorosa a Evodia y a Síntique, se los dice como si ellas fueran sus hijas, este era un problema importante que se tenía que atender. Dice, y en la iglesia, seguimos con Corintios, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos habladores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Qué relajo y qué vergüenza
es que si yo, me voy a poner de ejemplo yo les dijera, yo el que canto, yo el que toco, yo el que dirijo, yo el que predico, yo el que enseño, yo el que agarro una escoba o un trapeador y me pongo a hacer el aseo, yo el que aconsejo, yo. Qué vergüenza, ese no es un cristiano. Eso no es ser un cristiano. El ego del cristiano no existe. No hay forma. Es una contradicción decir que un cristiano tiene ego. Es una tontería eso. Decir que un cristiano tiene ego. Es completamente racional decir que el cristiano tiene servidumbre. Es siervo. Es humilde. Se somete y se sobaja por otros. Eso hace coherencia. Eso tiene coherencia. Jesús dice, cuando lo confrontan porque exorcizó a una persona y el demonio salió, y los legalistas hipócritas decían que Jesús estaba poseído por haber sacado a un demonio. Y Jesús les dice, pero conociendo él sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Yo te invito a algo, hermano, que pues gracias a esta predicación he comprendido, he entendido, que voy a hacer. Voy a pensar, voy a meditar, y espero que el Señor me ayude. Voy a pensar cuántas veces en el día pienso en mí mismo y no pienso en alguien más. Si tú quieres, puedes hacerlo, hermano. De hecho, yo te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque tienes que vigilar tu ego. ¿Para qué? Para que esté chiquito, inexistente. Ustedes pensarían que en esta congregación nosotros nos hemos salvado de tener problemas como los de Bodia y Sintique. Lamentablemente aquí hemos tenido problemas así. Si yo he sido parte del problema, me arrepiento en ceniza y en dolor delante del Señor por querer fracturar su iglesia por mi egoísmo, por mi egocentrismo, por mi vanagloria. Porque si todos somos del reino de los cielos, entonces ¿qué estamos haciendo cuando andamos a lo mejor detrás de otro hermano? Cuando dispersamos chismes, cuando pensamos mal del hermano. ¿Qué hacemos con eso, hermanos? O sea, ¿qué podemos hacer con ese egoísmo que es terrible? Eso es lo que vamos a ver. Antes de pasar a eso, uno de los libros, y ya se los había comentado en alguna ocasión, favoritos que yo tengo es el de Proverbios, Eclesiastés. Ya hasta se me fue el nombre. Eclesiastés. No sé si ustedes han leído el libro, hermanos, y ustedes, los que ya lo leyeron, me dirán, ¿por qué te gusta ese libro? Está muy triste, es muy duro, es muy áspero. Es mi favorito porque refleja mucho a mi carácter en algunas ocasiones. Y cuando Eclesiastés hace referencia al egocentrismo, al orgullo del hombre, yo me imagino, así como en la imagen, que es el hombre cuando apela a su egoísmo, a lo que es él. Es el hombre
sentado en un trono de oro con una corona de oro, pero podrido, muerto. Eso es la representación que hace Eclesiastés para mí del orgullo del hombre. Y cuando el hombre se sienta en su trono con su corona, pero todo muerto, todo putrefacto, todo gétido, de su maldad, de su egoísmo, yo tengo miedo de ser como ese hombre. Por eso me gusta el libro de Eclesiastés, porque refleja mucho del carácter que yo era en un momento, pero ahora ya soy de otro carácter. Entonces, aquí se me pasó ponerles el pasaje, pero el pasaje es algo que ya vimos en Filipenses 2, capítulo 2, del versículo 3 en adelante. Un pasaje que te vuela la cabeza. No hay otra forma de explicarlo. Como lo estábamos viendo hace un momento con el alabanza del siervo para tu gloria, que está inspirada en Filipenses 2 en adelante, es el amo y Señor de toda la creación se hizo siervo. Si el amo y Señor de la creación se hizo siervo, cuando yo no me hago siervo de otro siervo, entonces me estoy haciendo superior a Dios. Estoy diciendo que mi carácter es mejor que su carácter. Entonces en Filipenses 2 empieza, bueno, el versículo 3 así dice: nada hagan por egoísmo o por vanagloria. Pablo había identificado un posible problema no solamente con Evodia y con Ítique, sino que para toda la congregación, que es egoísmo, vanagloria. Y Pablo te ofrece o nos ofrece una salida, una solución. Y la solución no nos va a gustar. Ojalá le pudiéramos decir al Señor: Señor, ¿qué no hay algo más fácil que podamos hacer? ¿Qué no hay algo que yo pueda hacer que sienta que no me desgaste? Fíjate lo que dice: sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Fíjense, hermanos, lo que te está pidiendo, no Pablo, lo que te está pidiendo Dios. Voy a hacer una pequeña remembranza en mi cabeza de cuántas veces yo he estado ahí para mi hermano en necesidad. ¿Cuántas veces yo he ido corriendo en busca de mi hermano que está pidiendo algo en su necesidad? Yo te puedo decir, hermano, que soy falto, muy falto de este carácter que Pablo está hablando. Y yo te pido perdón, hermano, hermana, que a lo mejor en tu necesidad yo no he acudido, yo no he buscado tu interés por sobre mi interés. Y le pido perdón al Señor. Y pido que esto que es difícil, porque es poner a tu consiervo sobre tus intereses,
que eso se cumpla en mí, que se cumpla a ti, hermano. Yo sé que es muy difícil, pero si Dios te lo está pidiendo, no es por algo, ¿no? Es porque tú puedes. Entonces nosotros pensaríamos, ¿quién pudo haber, o sea, quién reflejó esto? O sea, ¿quién puede dar la vida y poner su interés por el interés de su consiervo? Pues el Rey de los cielos te lo demostró. Por eso Pablo pone ese pasaje ahí. Por si algún hombre osa decir que no hay ningún hombre que pueda poner sus intereses por encima, perdón, por debajo de los intereses de otro consiervo, te menciona a Cristo y dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No tenemos excusa, no tenemos ningún pretexto para poder decir: yo no puedo servir a mi hermano porque es imposible. Más bien, lo que podemos decir es: yo no puedo servir a mi hermano porque no quiero. Eso es lo que puedes decir, eso es lo que podemos decir. Conforme vamos avanzando más en el pasaje, es más contradictorio el pensar que un hermano esté peleado con otro hermano. Porque lo que estás revelando, o lo que estoy revelando, o lo que estaba revelando Evodia y Sintik en ese momento, es que su egoísmo es el que estaba gobernando en esos momentos en sus vidas, y no el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo da el froneo, el mismo sentir, el mismo parecer. Jesús enseña sobre la servidumbre, y es aquí donde hace más peso por eso yo le puse a esta predicación siervo de siervos, porque Jesús mismo no solamente lo dijo, sino que lo predicó en la cruz. Dijo: pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera entre ustedes llegar a ser grande, será ustedes servidor, y el que quiera entre ustedes ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Luego en el Evangelio de Juan dice: entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que, como yo les he hecho, ustedes también lo hagan. En verdad les digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Cristo mismo ya había hablado sobre eso, y si alguien se atrevía a no creerle a Jesucristo en ese momento, lo que estaba diciendo: vean la cruz. La cruz es la predicación de Cristo, la práctica de Cristo de lo que enseñaba. Y Él no era siervo, pero se hizo siervo. Él era amo y Señor. Él es amo y Señor y se hizo siervo. Así como empezamos en el contexto, cuando vimos que Pablo
decía que lo observaran a él y que observaran a los que estaban conforme al Evangelio, nosotros observamos a nuestros líderes, observamos a nuestros pastores, porque ellos observan a Cristo. Un momento, hermanos. Muy bien. Hermano, no sé si a ti te ha pegado la predicación como a mí me pegó. La verdad que a mí me ha pegado, pero fuertísimo. Ahora yo creo que entienden por qué esas 2 veces que estaba meditando en esto, en la escuela, me salí llorando. Yo te comento, hermano, si alguna vez has tenido algún problema o si tú, lamentablemente, has sido la causa del problema y has provocado una situación como la que estaba pasando entre Bodia y Sintique, medita eso, hermano, porque es lo que yo medité y el Espíritu Santo me ayudó a meditar. A esa persona a la que me hizo daño o la que le he hecho daño, me atrevería a lavarle los pies, así como Jesucristo le lavó los pies a sus siervos, a sus esclavos que estaban sucios en sus pecados. ¿Lo harías? Ahora ahí te va otra, hermano. Y esta no es pregunta. Lo tienes que hacer. Lo tenemos que hacer. Si no lo hacemos, entonces, ¿qué estamos haciendo llamándonos cristianos? Si cristiano es solamente un nombre, cualquiera puede usar un nombre. Yo me puedo llamar Pepito de los Montes y voy a ser Pepito de los Montes. Pero cuando nosotros usamos el nombre cristiano, estamos haciendo referencia a Cristo. El Cristo que se humilló por sus siervos. Si yo no me hago siervo de un siervo, entonces, ¿qué hago haciéndome llamar cristiano? Una contradicción terrible. Hermano, esto es lo que me puso a meditar el Espíritu Santo. Y esto es lo que yo te invito a que tú medites. Es de cobardes no pedir perdón. Pero como decía el pastor, en algunas ocasiones, no cualquiera se atreve a pedir perdón a su hermano. Aquí hay una advertencia. Antes de pasar al último versículo que vamos a ver el día de hoy. Dice Juan 3, 9, 12, primera de Juan 3, 9, 12. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y bueno, ya el versículo 2 habla un poco del carácter que Pablo estaba esperando tener de Evodia y de Síntique. ¿Cómo? Dice: en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, Evodia y Síntique
en sus discusiones, en sus peleas, aunque estaban reflejando un egoísmo, un egocentrismo, Pablo no las condena y les dice, ¿saben qué? Estas son unas herejes, sáquenlas de la iglesia. Sino que con mucho amor, como un padre le hablaría a sus hijas cuando las exhorta, habla de Evodia y Síntique y les dice, estas son testimonio del Evangelio, estas mujeres son cristianas, pero se están equivocando. Y luego se lo dice a un compañero fiel, no dice el nombre y también ahí hay mucha especulación de quién pudo haber sido, pero el enfoque está en que era fiel compañero. La palabra fiel, necios, en griego, hace referencia a los bueyes que les ponían una yunta y los ponían a arar. Un buey que va a la par de otro buey para trabajar, para hacer la labor. Y le dice a este fiel compañero, que es su fiel compañero en la labor del Evangelio, le dice a este hombre, ten cuidado de Evodia y Síntique, que están equivocadas, son cristianas, pero están equivocadas. Un mensaje para nosotros de Dios, hermanos, en este día es, si la estamos regando, si nos estamos equivocando con alguien de la congregación, es tiempo de pedir perdón. Si no te estás sometiendo a tu hermano, a tu consiervo, entonces es hora de someterse. Y llegar a ser como Pablo se refiere a este fiel compañero, como fieles compañeros, porque aunque hay una jerarquía en la iglesia, pastores, líderes, en la naturaleza que nosotros compartimos tenemos un mismo sentir. En esa naturaleza somos consiervos todos. El pastor sirve al más pequeño de la congregación y el más pequeño de la congregación sirve al pastor. Tú no vas a ver eso en el mundo. Como decía Jesucristo, en el mundo tú verás que los líderes se enseñorean de sus siervos, pero tú no debes ser así. Nosotros no debemos ser así. Nuestro llamado es a servidumbre. Y si soy líder, sirvo, me someto. Y si soy pastor, me someto. Y si eres el más pequeño de la congregación, me someto. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por ese tiempo que nos has permitido el considerar tu palabra. Señor, gracias por que nos tienes paciencia, Señor, en muchas de las cosas que yo principalmente te he fallado y te sigo fallando. Sé que estoy y que estamos junto con mis hermanos, estamos en obra contigo, Espíritu Santo, que la llevas y la diriges. Por favor, Señor, ayúdanos a cambiar lo que tenemos que cambiar y tener ese mismo carácter que tienes tú, Jesucristo, que te humillaste en la cruz por tus siervos. Ayúdanos en esta congregación a ser siervos, Señor, de siervos. Por favor, Señor, si tenemos algún egoísmo, orgullo, vanagloria, Señor, en nuestro corazón, imperando, reinando en nuestro corazón, por favor, quítalo y ayúdanos a ser como tú, Señor. Siempre vamos a tener como referente tu ejemplo, Señor. Que así sea, en tu nombre, Cristo Jesús. Amén.